Buenos días, ¿cómo están? En la jornada de hoy vamos a tratar el último tema del eje temático número 4 y que es el de rozamiento. Hoy vamos a tratar de entender el origen del fenómeno del rozamiento que fue estudiado y prácticamente resuelto. Fue estudiado por primera vez y resuelto en su totalidad por Galileo Galilei a principios del siglo XVII. Vamos a estudiar un fenómeno que forma parte de nuestras vidas y que está presente en todo momento y que de hecho buena parte de nuestra vida es como es gracias a que existe el fenómeno del rozamiento. Bien, para tratar de entender el fenómeno del rozamiento vamos a plantearnos la siguiente situación. Imaginemos que, algo muy frecuente en nuestras casas, tenemos un placar. Placar, como he dibujado acá, por lo general, como sucede en casi todos los domicilios, atestado de cosas en su interior y que tiene una cierta masa M. Supongamos que deseamos limpiar detrás del placar, porque hace mucho tiempo que no lo corremos, con los vientos norte de Catamarca se junta tierra permanentemente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a intentar correrlo, ¿para qué? Para tratar de limpiar el interior. Entonces, ¿qué hago? Pues vengo y aplico una fuerza, por ejemplo, tiro o empujo el placar hacia la derecha con la intención de correrlo hacia la derecha y permitir con ello liberar el espacio que ocupaba para así poder limpiar detrás del placar. Bien, de acuerdo a lo que hemos estudiado de las leyes de Newton del movimiento, sabemos que, de acuerdo a lo que predice la segunda ley del movimiento de Newton, esta predice que, tal como hemos estudiado anteriormente, si sobre un cuerpo se aplica una fuerza F, no importa el tamaño o magnitud de la misma, esta fuerza va a originar siempre una aceleración. Esto predice la segunda ley de Newton, repasémosla. Si sobre un cuerpo se aplica una fuerza F, esto implica que va a originar sobre el cuerpo una aceleración A, que tendrá la misma dirección y sentido de la fuerza aplicada, F, y cuyo módulo vale el módulo de la fuerza aplicada sobre la masa del cuerpo. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, si sobre este placar aplico una fuerza hacia la derecha, no importa cuán grande o cuán pequeña sea la fuerza, el placar se debiera acelerar y desplazarse rápidamente hacia la derecha con una aceleración A, producto de lo que predice la segunda ley de Newton. Sin embargo, cuando vamos a la práctica e intentamos empujar el placar hacia la derecha, la cosa no resulta tan sencilla. Si aplicamos una fuerza pequeña al placar, lo más probable que suceda es que ni se mueva. Entonces, nos viene una pregunta a la cabeza. ¿Está fallando la segunda ley de Newton? ¿Nos engañó el profesor de física cuando nos dijo esto? La realidad es que ni una ni otra es cierta. Ni la segunda ley de Newton está fallando, ni el profesor de física los engañó. La realidad es que cuando un cuerpo intenta deslizar sobre otro, como sucede en la superficie inferior del placar, aparece siempre una fuerza tangencial que se opone al movimiento. Esta fuerza tangencial, ¿qué significa tangencial? Que tiene la dirección tangente a la superficie que intentan deslizarse. Esa fuerza tiene siempre sentido contrario al movimiento y es la fuerza del rozamiento. Entonces esto explica por qué cuando sobre el placar intentemos aplicar una fuerza F pequeña, aparece una fuerza del rozamiento F sub R tangente a las dos superficies que se opone al movimiento. Y esta es la razón por la cual el placar, si le aplicamos una fuerza pequeña, ni se mosquea, ni se mueve. Entonces, no se trata de que la segunda ley de Newton esté fallando, sino que en realidad no habíamos tenido en consideración que cuando intentemos deslizar el placar hacia la derecha, va a aparecer una fuerza de rozamiento que tiene sentido contrario al movimiento. Esta fuerza de rozamiento
de dirección tangente a la superficie que intentan deslizar y de sentido contrario al movimiento, tiene una particularidad. Esta fuerza tiene una magnitud limitada y a medida que va aumentando la fuerza F, esta fuerza de rozamiento va aumentando también hasta que llega a su valor máximo. Y entonces, cuando la fuerza aplicada a F logra superar el módulo de la fuerza de rozamiento, solo entonces el placar va a comenzar a deslizarse hacia la derecha. Entonces, esta fuerza de rozamiento, como vemos, tiene algunas particularidades. Es una fuerza que tiene una magnitud limitada y que va creciendo hasta un cierto valor máximo, que tiene siempre dirección tangente a la superficie que desliza y que tiene siempre sentido contrario al movimiento. Esto significa que si al rato quiero correr el placar hacia la izquierda, a su lugar original, la fuerza de rozamiento va a apuntar hacia la derecha. Bien. Ahora bien, ¿dónde está el origen de esta fuerza de rozamiento? Si nosotros miramos las superficies en contacto que intentan deslizar acá, esto es, la superficie inferior del placar y la superficie del piso, lo que en realidad parecería que son dos superficies muy pulidas, si las miramos al microscopio nos vamos a encontrar con que esto no es así. Acá, en color rojo dibujado, ¿cómo son las irregularidades que tiene la superficie o la base inferior del placar? Y en color negro las irregularidades o variaciones que tiene la superficie del piso, que aún cuando aparezcan como muy pulidas, la realidad es que son superficies irregulares y si las miramos al microscopio presentan este aspecto. Entonces, ¿qué sucede? Estas irregularidades provocan que en estas zonas donde hay contacto entre las irregularidades de ambas superficies se produce lo que se denominan microsoldaduras, es decir, soldaduras muy pequeñas, y entonces, cuando esta fuerza F comienza a aplicar sobre el placar, si la fuerza aplicada es pequeña y no logra romper estas microsoldaduras, el placar no se mueve. Solo cuando la fuerza aplicada F por la persona que empuja hacia la derecha logre vencer y romper y destruir estas microsoldaduras que se producen allí, solo entonces el placar va a comenzar a moverse hacia la derecha, porque solo entonces habremos vencido a la fuerza de rozamiento que aparece entre las dos superficies que deslizan una respecto a la otra. Es decir, el origen de la fuerza de rozamiento, ¿dónde está? En estas microsoldaduras que se producen entre las superficies que están en contacto y que intentan deslizar una respecto a la otra. Bien, entonces ya sabemos el origen o la causa que origina la fuerza de rozamiento. Bien, la fuerza de rozamiento, o el fenómeno de rozamiento más concretamente, se clasifica en tres tipos. Es decir, existen tres clases de rozamiento. Y las vamos a mencionar a continuación. Las clases de rozamiento son A, por deslizamiento, B, por rodadura y C, por viscosidad. El rozamiento por deslizamiento se produce cuando un cuerpo sólido intenta deslizar con respecto a otro. Este cuerpo sólido, como el placar, intenta deslizar respecto a otro. Allí se presenta este rozamiento por deslizamiento. El segundo tipo, el rodamiento por rodadura, se produce cuando un cuerpo sólido intenta rodar sobre otro, como sucede típicamente en una cubierta de un vehículo que rueda sobre la superficie del pavimento, y ese rozamiento es el que garantiza el control del vehículo sobre el piso. Cuando la rueda que venía teniendo una rodadura sobre el piso deja de rodar y comienza a deslizarse, el vehículo patina y perdemos control de él. Y el tercer tipo, por viscosidad, se produce cuando un cuerpo sólido se mueve en el interior de un líquido o fluido. Cuando un cuerpo sólido se mueve en el interior de un líquido o fluido, es decir, un líquido viscoso. Bien, este sucede, por ejemplo, típicamente en un avión. Cuando vuela, este cuerpo sólido sufre un rozamiento por viscosidad con el aire. Ese rozamiento es el responsable de que, por ejemplo, en los vuelos a distancias importantes, el avión
se eleve hasta una altura del orden de los 10.000 metros, 30.000 pies aproximadamente, y a partir de allí realice el vuelo a esa altura. ¿Por qué? Porque a esa altura la viscosidad del aire ha disminuido considerablemente y entonces el rozamiento por viscosidad que experimenta el avión es mucho menor y por lo tanto es mucho menor el consumo de combustible, más rápido el vuelo, etcétera, etcétera. Bien, de estos tres tipos de rozamientos o clases de rozamientos que existen, nosotros en este curso solo vamos a estudiar el primer tipo, el rozamiento por deslizamiento. Entonces, nos vamos a concentrar ahora en el rozamiento por deslizamiento. El rozamiento por deslizamiento que se produce cuando un cuerpo sólido desliza respecto a otro, a su vez se subdivide en dos clases. A, rozamiento estático y B, rozamiento cinético o dinámico. Bien, ¿por qué esta separación? Basta pensar un poquito en la experiencia diaria. Volvamos al caso del placar. Si pensamos o recordamos el fenómeno de haber empujado o intentado deslizar algún cuerpo, seguramente tenemos presente que algo que nos pasa y que experimentamos en la vida diaria. Cuando uno intenta empujar algo y hacerlo deslizar, ¿qué es lo que podemos observar? ¿Qué nos refleja la experiencia diaria? Que poner en movimiento el cuerpo, empezar a mover lo opuesto, pero una vez que está en movimiento, mantenerlo en movimiento deslizándose cuesta menos. Seguramente habrán notado eso, que empezar a mover un cuerpo que desliza sobre otro cuesta mucho más que una vez que está en movimiento, mantenerlo en movimiento. Eso se debe, o mejor dicho, por esa causal, es que vamos a subdividir el rozamiento por deslizamiento en dos etapas. A, el rozamiento estático se produce cuando un cuerpo sólido intenta deslizarse con respecto a otro, pero no hay movimiento. Es decir, el rozamiento estático se produce cuando los cuerpos que deslizan uno respecto, o que intentan deslizar uno respecto del otro, no se encuentran en movimiento. Imaginemos esta situación, un bloque que se encuentra sobre una superficie horizontal como el piso. He dibujado las fuerzas que están presentes en este fenómeno. El peso del bloque vertical hacia abajo. La tercera ley de Newton predice que, como el bloque ejerce una fuerza vertical hacia abajo sobre el piso reacciona con una fuerza igual y opuesta denominada reacción normal E. Bien. Cuando comenzamos a aplicar una fuerza F muy pequeña para intentar poner en movimiento este bloque, hacerlo que deslice hacia la derecha, pero sin ponerlo en movimiento, ¿qué se observa? Que acá va a aparecer una fuerza tangencial, F sub S, la S es de estático en inglés, una fuerza de rozamiento estático que se opone al movimiento. A medida que esta fuerza F vaya creciendo lentamente, esta fuerza de rozamiento estático también va a ir aumentando hasta alcanzar un valor máximo. ¿Cuándo alcanza ese valor máximo la fuerza de rozamiento estático? Cuando el movimiento es inminente, es decir, cuando este bloque está a punto de empezar a moverse. En ese instante, la fuerza de rozamiento estático alcanza el valor máximo cuando el movimiento es inminente, es decir, cuando el bloque está a punto de empezar a moverse. Esta fuerza de rozamiento estático, F sub S, se puede determinar como el producto de un coeficiente mu sub S por la reacción normal N que el piso ejerce sobre el bloque. Donde mu sub S, que es un coeficiente de rozamiento estático, que como veremos luego depende de la naturaleza de los materiales en contacto, de la rugosidad de estos, de la presencia de algún líquido lubricante o no, etcétera, etcétera. Y N, como ya hemos dicho, es la reacción normal. Entonces, la fuerza de rozamiento estático F sub S es la fuerza máxima que se desarrolla cuando se intenta mover este bloque hacia la derecha y el movimiento es inminente. En ese momento, la fuerza de rozamiento estático alcanza su valor máximo y que es igual,
por cierto, a la fuerza F mínima necesaria para iniciar el movimiento. Bien, como ya explicamos anteriormente, ¿dónde está el origen de esta fuerza de rozamiento estático? En las microsoldaduras que se producen entre las superficies en contacto a nivel atómico, producto de las irregularidades que tienen. Bien, esta fuerza de rozamiento F sub S alcanza, reitero, insisto con esto, el valor máximo un instante antes de que el bloque se ponga en movimiento, es decir, cuando el movimiento es inminente. ¿Qué sucede a partir del momento en que el bloque se pone en movimiento? Bueno, allí entra en escena el fenómeno del rozamiento cinético o dinámico. Es el fenómeno del rozamiento que se produce cuando un cuerpo desliza sobre otro en movimiento. El bloque, el mismo bloque del caso anterior, ahora se mueve con una velocidad v distinta de 0 hacia la derecha. Las fuerzas que están presentes son el peso P, vertical hacia abajo, la reacción normal de la superficie N, la fuerza con la que tira la persona que intenta moverlo hacia la derecha, y la fuerza de rozamiento que es tangencial entre las superficies. A partir del momento en que el bloque comienza a moverse, ¿qué es lo que se verifica? Que la fuerza de rozamiento que aparece entre las dos superficies disminuye a un valor menor que el que tenía un instante antes de ponerse en movimiento, y esta fuerza de rozamiento permanece sensiblemente constante siempre y cuando la velocidad con la que se mueve este bloque hacia la derecha no sea muy elevada, digamos, no supere el orden de los 20 metros por segundo. Bien, esta fuerza de rozamiento, ¿por qué es menor? Porque en la medida en que el bloque se está moviendo hacia la derecha, el tiempo que tienen estas irregularidades en ponerse en contacto y generar microsoldaduras a nivel atómico es menor que cuando el bloque estaba detenido. Entonces eso explica por qué cuando el bloque se está moviendo hacia la derecha, las microsoldaduras que se originan entre las irregularidades de la superficie son menores y por eso la fuerza de rozamiento cinético dinámico F sub K es menor. ¿Por qué el coeficiente K? Porque viene de kinetic en inglés, que significa cinemático o cinético. Bien, la fuerza de rozamiento cinético dinámico F sub K que aparece entre estos dos bloques cuando este se encuentra en movimiento vale mu sub K por la reacción normal N, donde mu sub K, ¿quién es? Un nuevo coeficiente de rozamiento cinético o dinámico que, como veremos luego, es siempre menor que el estático para dos superficies iguales. Y N es como antes la reacción normal que aprieta las dos superficies. En tanto, F sub K es la fuerza de rozamiento cinético dinámico. Entonces, a partir del momento que el bloque comienza a moverse hacia la derecha, la fuerza de rozamiento F sub K cinética disminuye un poco respecto de la que había en el momento en que el cuerpo estaba en reposo. Bien, pero fíjense que en ambos casos la fuerza de rozamiento estático o cinético depende de la reacción normal entre las superficies. Pero la reacción normal entre las superficies, ¿de quién depende? En virtud de la tercera ley de Newton, depende sobre todo del peso P de este bloque. Entonces, analicemos. Mientras mayor sea el peso del bloque, mayor va a ser la reacción normal N. Cuanto mayor sea la reacción normal N, mayor va a ser la fuerza de rozamiento estático o cinético. Esto explica por qué mover este placar, si está vacío, es mucho más fácil que moverlo si está lleno. Si está lleno de libros, ropa y demás, el peso del placar es mucho mayor, la reacción normal hacia arriba es tanto mayor y por lo tanto es mayor la fuerza de rozamiento. Esto ahora sabemos físicamente por qué mover un placar lleno cuesta mucho más que moverlo cuando está vacío. ¿Por qué? Porque la reacción normal que aprieta ambas superficies es mayor y eso determina que, de acuerdo con esta ecuación, que la fuerza de rozamiento sea tanto mayor. Por último, vamos a analizar las leyes del rozamiento por deslizamiento que, como dije al principio de la clase, fueron enunciadas por Galileo Galilei a principios del siglo XVII. Y tienen las siguientes características. Primero,
La fuerza de rozamiento, ya sea estático o cinético, es independiente del área de contacto. Es independiente del área de las superficies en contacto. Y como ejemplo acá he supuesto una superficie horizontal, como puede ser una mesa, y sobre ella un cuerpo deslizando hacia la derecha. Producto de esta fuerza F aparece una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. En esta posición del cuerpo, la superficie de contacto con la mesa es pequeña. Pero si ahora al mismo cuerpo lo acostamos, como está en este caso, la superficie de contacto con la mesa es mucho mayor, claramente se ve. Sin embargo, ante la aplicación de la misma fuerza F que en el caso anterior, la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento es la misma. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento F sub L que aparece en este caso es independiente del área de las superficies en contacto. Ya sea que el área de la superficie en contacto sea pequeña o sea grande, la fuerza de rozamiento que aparece es la misma. Segunda ley. La fuerza de rozamiento es independiente de la velocidad. En el fenómeno del rozamiento estático o cinético que hemos analizado acá en segundo lugar, la fuerza de rozamiento que aparece cuando un cuerpo desliza sobre una superficie es independiente de la velocidad. Veamos en la siguiente situación. El mismo cuerpo del caso anterior, sobre una superficie horizontal como puede ser una mesa, este cuerpo, una caja por ejemplo, se desliza hacia la derecha bajo la acción de esta fuerza F y aparece una fuerza de rozamiento F sub R tangencial que se opone al movimiento. El cuerpo se está moviendo con una velocidad de 2 metros por segundo. Si ahora, o en un momento posterior, el mismo cuerpo, bajo la acción de la misma fuerza, se mueve ahora hacia la derecha con una velocidad de 15 metros por segundo, mucho mayor, la fuerza de rozamiento que va a aparecer es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento que aparece entre estos dos cuerpos, entre este cuerpo sólido y la superficie, es independiente de la velocidad con la que se está moviendo el cuerpo, siempre y cuando la velocidad no supere los 20 metros por segundo aproximadamente. Tercera ley. El coeficiente de rozamiento estático mu sub S y el coeficiente de rozamiento cinético o dinámico mu sub K dependen de los materiales de las superficies en contacto. Dependen de los materiales de las superficies en contacto. Es decir, qué material tiene el cuerpo sólido y qué materiales conforman la superficie sobre la cual desliza. Porque no es lo mismo intentar deslizar un cuerpo sobre un piso de un porcelanato, por ejemplo, que es sumamente pulido, o intentar hacer que el mismo cuerpo deslice sobre una alfombra, que tiene una rugosidad mucho más alta y el rozamiento es mucho más elevado. Entonces, ¿qué descubrió Galileo Galilei? Que los valores de los coeficientes de rozamiento, tanto el estático como el cinético, dependen de los materiales de las superficies en contacto. ¿Qué material es? ¿Cuán rugoso es? Si existe o no un material lubricante entre ambas superficies, una película lubricante, etcétera, etcétera. Cuarta y última ley que gobierna el fenómeno del rozamiento por deslizamiento. El coeficiente de rozamiento cinético dinámico mu sub K siempre es menor que el coeficiente de rozamiento estático mu sub S para dos superficies dadas. Para dos superficies dadas, mu sub K siempre es menor que mu sub S. Es más, se verifica lo siguiente. Y acá lo hemos puesto matemáticamente, como nos gusta mucho a los físicos. Mu sub K, el coeficiente de rozamiento dinámico o cinético es menor que el coeficiente de rozamiento estático mu sub S. ¿Y qué es lo que se observa experimentalmente? Que estos coeficientes de rozamiento siempre son mayores o igual a 0, pero menor que 1, pero menor o igual a 1. Es decir, cuanto más tienda a 0 el valor del coeficiente de rozamiento, tanto menor va a ser la fuerza de rozamiento que aparece entre las superficies. Por el contrario, cuando el coeficiente de rozamiento tienda a valores más próximos a 1, tanto mayor va a ser el coeficiente de rozamiento que aparece entre las superficies. Bien, entonces, esto explica también, o confirma, mejor dicho, confirma lo que dijimos recién. Porque cuando el cuerpo se pone en movimiento, el mantener un cuerpo en movimiento, un cuerpo sólido deslizando sobre una superficie, cuesta menos que ponerlo en movimiento. ¿Por qué? Porque el rozamiento dinámico siempre es menor que el rozamiento estático.
Bien, de esta manera hemos introducido el concepto de rozamiento y en particular nos hemos concentrado en el rozamiento por deslizamiento, que es el que vamos a estudiar en este curso. Y es el que hace nuestra vida tal como es. Y si no piensen, al caminar, si no existiera la fuerza de rozamiento entre la suela de nuestros zapatos y el piso, no podríamos desplazarnos como lo hacemos a diario. Es decir, el rozamiento, pese o mal que nos pese, nos muestra cómo es nuestra vida a diario, que sería muy distinta si el rozamiento no existiese. De esta manera, hemos llegado al final entonces del eje temático número 4 con el estudio del rozamiento y seguimos en contacto si nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, hasta luego.